los proteja. Un fiscal general que no presente requerimientos fiscales, un fiscal general que no vaya a investigar nada, como el que ha existido en los últimos años. No quieren dar. O sea, ahí está trabado eso. Nosotros no. No, no hable en plural. Si no hable en plural, no mencione a. Bueno, y usted no es del Partido Nacional, Rodolfo. Sí, usted a veces viene aquí a plantearse como que es independiente. No, ¿Es o no es del Partido Nacional? A todo orgullo. Por ejemplo, cuando dicen libre, yo me siento aludido porque soy de libre, pues. No, pero es una cosa. Ya termino. Sí. Dice don Pedro que la presidenta fue a reunir con un narcotraficante que los gringos dan 15 millones de dólares. Sí, ¿Tiene la verdad. Respuesta. Seguía yo. Es una cosa seria lo que acaba de decir él. Acaba de acusar a la presidenta de reunirse con un narcotraficante. Lo dijiste. Bueno, sí, pero que lo dijo todos los medios internacionales. Maduro. No, por eso. Sí lo yo solo estoy repitiendo, permita, Rodolfo. El señor Pedro Barquero acaba de acusar a la presidenta de reunirse con un narcotraficante y mostró una foto. Bueno, venimos con el diputado Yari Dixon. Dice que las consultas siempre les han tenido miedo. Yo no sé por qué la gente que está ahí afuera, que paga sus impuestos, el que se levanta temprano, que va a votar cada 4 años, lo utilizamos únicamente para que vaya a votar. Esa gente tiene derecho a plantear, a decir esto me gusta, esto no me gusta. Desde el 2009 yo no entiendo por qué tanto revuelo por la consulta popular. De hecho, la consulta que pretendió hacerse en el 2009 terminó en un golpe de Estado, asesinando compatriotas en la calle porque protestaban contra el golpe de Estado. El tema es por qué el miedo a la consulta popular. Pero las consultas siempre le han tenido miedo. Yo no sé por qué, porque la gente que está ahí afuera, esa gente que paga sus impuestos, que se levanta tempranito, que va a votar cada 4 años, que las utilizamos únicamente para que vayan a votar cada 4 años, esa gente tiene derecho a plantear, a decir, miren, esto me gusta, esto no me gusta. Y yo no veo todavía, desde el 2009 yo no entiendo ¿por qué tanto revuelo por las consultas populares? De hecho, la consulta que se pretendió hacer en el 2009 terminó en un golpe de Estado. Terminaron asesinando compatriotas en la calle porque protestaban contra un golpe de Estado. Hasta ahí llega el tema del miedo a las consultas populares. Entonces yo lo vuelvo a escuchar a ustedes y digo yo, y es que no hemos evolucionado en 14, 15 años después del golpe de Estado. Seguimos con los mismos tabú, seguimos con esa mente cerrada, tradicional, que no quiere cambiar, que quiere mantenerse estática. Honduras necesita probar otras cosas. El tradicionalismo ya nos demostró que sus prácticas no nos llevan a nada, o sí nos llevan a algo. Nos llevan a mantener a una población en más del 70% de pobreza, en más del 50% de extrema pobreza, que no lo decimos nosotros, lo dice la CEPAL. Entonces, hay que probar nuevas cosas, hay que evolucionar, hay que ver qué nos puede funcionar, pero no podemos seguir en esas mismas prácticas. Un proyecto refundacional como el de Libre planteando que hay que consultarle al pueblo, no se puede, eso es terrible. Un proyecto refundacional del Libre que dice, miren, ¿por qué esta gente que está ganando un poquito más no nos apoya con un poquito más de impuestos para ver cómo sacamos adelante este país? No se puede, eso es terrible, eso va a terminar con la economía. Yo les pregunto, ¿la economía para quién? Porque yo digo, si hay que fortalecer la economía, hay que fortalecerla para todos, para el 100% de la ciudadanía hondureña, pero aquí la economía solo es pensada en favor de un pequeño grupo de personas, y eso no se vale, y eso no es justo. Por muy bonito el discurso que ustedes tengan, no es justo, porque hay una población que dice, pues yo también necesito salir adelante, y ese es el planteamiento del Libre, que podamos salir adelante todos, que ese muchacho, que esa muchacha que va saliendo de la universidad, en vez de agarrar mochila para Estados Unidos, diga, ya tengo un empleo, ya se me proporcionó una fuente de ingreso. Pero aquí, mientras sigamos con ese planteamiento tradicional de muchos años que ya sabemos perfectamente que no funciona, pues no vamos a salir adelante. Y para eso necesitamos la incorporación de todos los sectores. Estamos conscientes que solamente con un sector de la población no lo vamos a lograr, pero yo sí pediría que vayamos abriendo la mente, que dejemos de estar con ese discurso obtuso de que quieren convertir a Honduras en una Venezuela, en una Cuba. Oigan, yo creo que no ha habido gobiernos más democráticos
que los del presidente Zelaya en 3 años y medio, que el de la señora presidenta Xiomara en 1 año y medio. Aquí nunca, ¿cuándo se ha cerrado un medio de comunicación? Pregunto, ¿cuándo se ha expropiado una empresa en Honduras en ese tiempo que ha estado gobernando? Nunca. O sea, si hay una máxima expresión de democracia, son en este tipo de gobierno. Revisen ustedes lo que pasó en los últimos años. Medios de comunicación cerrados, gente asesinada en la calle por pensar diferente, gente detenida, presa por pensar diferente, gente que tuvo que exiliar del país. Eso es una dictadura, eso no es democracia ni parecido. Y yo no vi, y perdónenme que se lo diga, pero yo no vi esa reacción virulenta por parte de estos sectores. Estaban felices, aunque sabían, por ejemplo, que había un gobierno que utilizaba la estructura del gobierno para traficar con droga, que habían convertido al gobierno en un cartel de la droga, no decían nada, salían en televisión con ellos abrazados, salían en conferencia de prensa abrazados, y ahí no había problema. Hoy, porque una presidenta dice, mire, ¿por qué no le consultamos al pueblo? Hay temas importantes que le podríamos consultar. Se cayó el mundo, se terminó Honduras, nos convertimos en un país comunista y un país de esos países que dicen que no hay democracia. Entonces yo creo que hay que reflexionar. O empezamos a cambiar, Honduras va a seguir en este mismo conflicto, esta polarización innecesaria que solamente nos trae atraso. Honduras debe salir de esta línea de países del tercer mundo. Mientras no cambiemos esa mentalidad arcaica que tenemos, yo creo que Honduras no tiene futuro. Yo les pido a los empresarios, por ejemplo, los empresarios, qué mejor ambiente que se les puede dar, un ambiente de democracia. En democracia que crece la economía, pero tienen que plantear nuevas cosas, tienen que querer competir, tienen que empezar a pensar no solamente hacer negocio con el Estado, porque hacer negocio con el Estado es lo más fácil. Firma usted un contrato leonido que todos los beneficios son para mí y hago dinero. Empiecen a competir, empiecen a plantear, empiecen a competir con otros países del mundo. Libre les acaba de abrir, el gobierno de Xiomara les acaba de abrir ese gigantesco mercado de China. Empiezan a producir, exporten hacia China, ese gran mercado. Eso es lo que debe hacer un gobierno, abrirle las puertas a los empresarios para que empiecen a competir. Pero como hemos estado acostumbrados a que el mejor negocio es con el Estado, entonces, por eso cada vez que hay planteamientos diferentes, empiezan a reaccionar de la forma que lo hacen. ¿Puedo comentar, Rolfo? Bueno, siempre con el diputado Yari Dixon dice que el Partido Nacional quiere un fiscal a su medida, a la medida de ellos, pues. Y bueno, y este Rodolfo Zelaya se había ausentado. A propósito, le dijo Yari Dixon, ¿usted de qué partido es? Porque ya no se miran en los foros. No le gustó cuando le dijo esto. Un fiscal general que no presente requerimientos fiscales, un fiscal general que no vaya a investigar nada, como lo que ha existido en los últimos años. ¿Por qué dice no quieren eso? dar, O sea, ahí está trabado eso. Nosotros no. No, No hable en plural. Si no hable en plural. No mencione a... Bueno, y usted no es del Partido Nacional, Rodolfo. Sí, usted a veces correcto. viene aquí a plantearse como que es independiente. No, ¿Es o no es del soy Partido nacionalista Nacional? a todo orgullo. Por ejemplo, cuando dicen libre, A todo yo me siento orgullo. aludido porque soy de libre, pues. No, pero es una cosa. Ya termino. Yo le digo una cosa, uno cuando tiene un partido asume la responsabilidad del partido. A veces a mí no me gustan cosas del libre, pero soy libre, estoy dentro de la estructura del libre. ¿Y qué voy a hacer? Pero usted viene aquí, no me pongan con ellos. Pero ¿y le molesta? No, es el partido, usted no lo vi. No, Mire, yo a ¿le usted no lo vi. molesta Perdón, o no le molesta? Rodolfo, perdóneme, de hecho se perdió hasta de los foros. ¿Sí? Usted no decía Correcto. nada, usted miraba el ¿Sabe gobierno por qué? cómo traficaba ¿Sabe por qué con me droga. aparté de los foros? ¿Sabe por Usted qué no me decía aparté de nada. los 75 millones de empleos a nivel mundial y que Honduras no nos afecten? Me gustaría que esa respuesta me la diera ahorita, inmediatamente. No puede dar. Se lo digo. Es que no lo están haciendo. Mire, dígame, Rodolfo, mire. Dígame, pero Mire, tenga Rodolfo. cuidado en contestarme porque yo sé cuál es la respuesta Mire, que tiene que dar. yo le voy a decir una cosa. Yo entiendo que usted tiene un movimiento político y quiere hacerse a un lado del Partido Nacional. No, yo soy nacionalista y estoy dentro de mi partido. Y ojalá lo dejen participar, porque... Eso es lo que estoy peleando. Ojalá lo dejen participar a las autoridades de mi partido. Porque esos partidos son bastante antidemocráticos. Y que la Pero gente mire, no se va a molestar porque pedí la cita
porque lo he hecho ya en reiteradas ocasiones en diferentes, todo tipo de medios. Denle la cita a don Rodolfo del Partido Nacional. No, es un tema entre Partido Nacional, ¿verdad? Sí. Pero lo tengo que hacer público porque al final ahora el tiempo avanza y la autoridad está haciendo como que no escucha. Mire, Rodolfo, para que nosotros... Rodolfo, para que nosotros... Se reúnen más con Mel, se reúnen más con Mel que con el Partido Nacional. Con el Vox se reúnen. Rodolfo, mire... Bueno, venimos con Pedro Barquero, que acusa a la presidenta Xiomara Castro de haberse tomado una fotografía con Nicolás Maduro, que piden no sé cuánto, 15 millones parece de dólares Estados Unidos. Al caso que él lo acusó, y ahí le dijo el periodista Raúl Valladares que se grave esa denuncia que está haciendo, ¿eh? Bueno, es que este Pedro Barquero es un traidor, porque ahí estuvo en el partido, estuvo a la par de Xiomara y lo llevaba a todos lados. Ahorita ya anduviera, va en Nueva York, anduviera allá, anduvo Xiomara. Es un traidor este pelón. Orlando si era narco, pero cuando pide a Maduro, entonces no es narco. ¿Puedo contestarle yo? Eso se llama inconsistencia. Hipocresía. Eso es hipocresía. Pedro, un momento, solo dice don Pedro que la presidenta fue a reunir con un narcotraficante que los gringos dan 15 millones de dólares. Sí, ¿Tiene la verdad. Respuesta? Seguía yo. Es una cosa seria lo que acaba de decir. Sí. Acaba de acusar a la presidenta de reunirse con un narcotraficante. ¿Lo dijiste? Bueno, sí, pero que lo dijo todos los medios internacionales. Maduro. No, por eso. Sí lo es. Yo solo estoy repitiendo, permita, Rodolfo. El señor Pedro Barquero acaba de acusar a la presidenta de reunirse con un narcotraficante y mostró una foto de ella y el presidente Maduro. Pues por eso, el vicecanciller de la República que dé la respuesta. Honduras tiene relaciones con Venezuela y con el presidente Nicolás Maduro, como con todos los otros mandatarios. Pedro Barquero lo que quiere es distraer la atención de que él, después de que le dieron... Bueno, primero aclarar algunas cosas que no son ciertas, que son mentiras. Dice el tuit del bloque de Oposición Ciudadana que la presidenta quiere hacer una consulta para cambiar el modelo económico. La presidenta no ocupa hacer ninguna consulta para cambiar el modelo económico del país. Las decisiones políticas y económicas del país dependen directamente del Poder Ejecutivo sin tener que consultar a nadie. Ella es la que define la política económica del país. Y si el pueblo de Honduras votó por un gobierno y por una presidenta socialista, entonces ella está en la obligación de mantener su palabra y desarrollar políticas económicas que tengan que ver con el modelo socialista. Y justamente el hecho de que no tengas que consultar es a lo que la señora presidenta señaló en su discurso en La Habana. Eso no deja de ser también un problema. En Honduras, Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional pudo desarrollar todo tipo de políticas económicas sin consultarle a nadie, sin ver si iba a ser para beneficio del pueblo, sin ver si iba a ser para beneficio de un pequeño grupo, sin ver que iba a ser beneficio solo para la dirigencia del Partido Nacional o para los amigos de Juan Orlando. Ese es un problema también, que la política económica no tenga que ser refrendada, no tenga que ser discutida. Ustedes se ponen a pensar qué hubiera pasado si Juan Orlando Hernández le hubiera preguntado al pueblo de Honduras si queríamos o no las sedes. Nos hubiéramos ahorrado todo este gran problema, porque ahora que la presidenta revierte el tema de las sedes, nos quieren poner una demanda de 10.000 millones de dólares, olvidando que las sedes fueron impuestas, atropellando la voluntad democrática del pueblo de Honduras, incluso la de la Sala de la Constitucional, que le dijo a Juan Orlando, siendo presidente del Congreso, no podés hacer eso, y lo que hizo el señor Hernández, ahora residente en Nueva York, fue destituir a la Sala de la Constitucional. Entonces, no es cierto que se ocupe una consulta para cambiar un modelo. El modelo está definido por la política económica. Y ya que don Rodolfo dice que aquí no hay buenas noticias, y ya que Pedro solo anunció las malas, mencionarles que el riesgo país, que estaba en más de 9 puntos en Honduras, hoy está en abajo de 3.5. Estamos por debajo del promedio latinoamericano. O sea, estábamos triplemente arriba del promedio latinoamericano y hoy estamos debajo. Y el riesgo país es clave para atraer inversión. Es clave, permítame, don Rodolfo, es clave para que la gente quiera invertir en Honduras, para poder generar empleos. Exacto, tiene razón Pedro. Ha habido retrocesos con algunas plazas de empleo, pero la idea es generar empleos que sean dignos, no chambas en la que el Partido Nacional agarraba un trabajo que era mal pagado y lo dividía en 3 y decía que estaba generando empleo. No estaba generando empleo, estaba dividiendo una plaza entre 3 personas, reproduciendo un ciclo de empobrecimiento, porque si yo gano menos al mes
de lo que necesito para sobrevivir, estoy obligado todos los meses a endeudarme. Entonces, las políticas económicas están en la potestad, según la Constitución, de la Presidenta de la República. No se refiere a la consulta en esos términos. Se refiere, y porque el problema en este país, y aquí hago eco lo que decía mi compañero Harry Dixon, no es la consulta, y también lo decía don Rodolfo Zelaya, el problema no es la consulta, el problema es lo que se pueda preguntar en la consulta. El problema y el miedo que tiene la clase gobernante en este país es que alguien alguna vez se atreva a preguntarle al pueblo de Honduras si está de acuerdo que en este país la riqueza esté concentrada en un poquito de gente y que el 75% de la población esté en pobreza. Entonces yo creo que el problema no es el mecanismo de la consulta, o que le preguntemos cosas a la gente, o que le preguntemos si queremos una carretera o no. El tema de la consulta es que si queremos cambiar el modelo económico a nivel estructural del país, entonces hay que hacer partícipe a la gente. Y la presidenta, hay que recordar también en qué esquema dijo su discurso, está en La Habana, Cuba, en el Grupo de los 77, que de 1964 organiza a los países subdesarrollados del mundo. El Grupo de los 77 es el bloque más grande de las Naciones Unidas porque están los países pobres. Y adivinen qué, la mayor parte de los países del mundo son pobres y no es una coincidencia. Y somos pobres por una lógica de acumulación en la que las riquezas están entre los que manejan los mercados, en la que manejan las economías, y las poblaciones no tenemos nada que ver con esto. Y cierro con lo siguiente. El socialismo democrático es un socialismo que se aplica a través de la consulta a las personas, no se impone de manera vertical. El socialismo democrático le plantea a la población dos oportunidades: que pueda participar permanentemente en las decisiones políticas del Estado, en lo que se llama democracia participativa, y que pueda participar también continuamente en las decisiones económicas y estructurales que son para su beneficio, que no sea los presidentes o los diputados y sus amigos los que definan sin consultarle a nadie las políticas económicas, porque cuando eso pasa, cuando solo definen los políticos grandotes y los empresarios alrededor de ellos, esas políticas coincidentemente son para el beneficio de esos políticos y de esos empresarios. A mí me gustaría ver qué hubiera pasado en este país si se le hubiera consultado reiteradamente a la población. No estaría el 75% en pobreza y un pequeño grupo en la opulencia en la que estamos. Si se hace democrática las decisiones políticas y las decisiones económicas, entonces vamos a tener sociedades más justas y más democráticas. Y eso justamente es el planteamiento filosófico y político del socialismo democrático.